Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en el video Tesoros de la Biblia con el discurso que la lámpara de los malvados no lo deslumbre. Es el discurso de 10 minutos que tendremos en esta semana, de la semana del 12 al 18 de mayo. Y es muy interesante, hermanos. Mire, la realidad es que en muchas ocasiones pensamos que las personas que hacen las cosas de manera desenfrenada, pues están disfrutando. De hecho, nosotros creemos que así es. Y entonces pensamos que la lámpara que ellos figurativamente tienen los alumbran de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos de los que una persona depende para iluminar su camino está simbolizado por una lámpara. Con tal símbolo, el proverbio contrasta al justo con el inicuo, diciendo: la mismísima luz de los justos se regocijará, pero la lámpara de los inicuos se extinguirá. Mire, la luz del justo continuamente se hace más brillante. Sin embargo, en el caso de los inicuos, por más que dé la impresión de resplandecer su lámpara, y como consecuencia, por próspero que pueda parecer su camino, Dios hará que termine en oscuridad, donde sus pies con toda seguridad tropezarán. Este es el resultado que le espera a aquel que invoca el mal contra su padre y contra su madre. El que se extinga la lámpara de alguien también significa que no hay ningún futuro para él. Mire, la Biblia menciona esto en Proverbios 13:9. La luz de los justos brilla intensamente, pero la lámpara de los malvados se apagará. Así es que con esto que acabamos de ver, efectivamente, notamos que la lámpara que supuestamente hace brillar a los que hacen las cosas mal, se va a extinguir al final de cuentas. De momento parece que brilla, pero con el paso del tiempo no va a ser así. Eso es lo que la Biblia dice. De hecho, también Proverbios 24:20 dice: no resultará ver futuro para ninguno que es malo. La mismísima lámpara de los inicuos se extinguirá. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta, hermanos, porque en el mundo en el que vivimos, tal parece que esas lámparas están brillando mucho, y las lámparas de los que hacen las cosas buenas no. Por eso es que uno a veces se siente tentado a utilizar la lámpara de los inicuos. Pero como vemos, al final, esa lámpara dejará de brillar. Por eso tome en cuenta esto, de acuerdo a lo que dice Proverbios 13:9. No hay futuro para los malvados. Mire qué importante primer punto tenemos. No hay futuro para los malvados, de acuerdo a Proverbios 13:9. Y aquí aprendemos que la lámpara de los malvados, que de momento parece estar brillando, al final dejará de alumbrar. Ahora bien, mire, vamos a ver el segundo aspecto. Esto es algo bien interesante, hermanos, porque cuando decimos que la lámpara de los malvados dejará de brillar, es porque es cierto, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque este mundo, como usted bien lo sabe, está dominado por Satanás, y él quiere hacer que las personas que se acercan a Jehová, pues no lo hagan. Incluso si los hace tropezar, sería mejor. Mire, tome en cuenta el siguiente Proverbios que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Proverbios, capítulo 13, versículo 20 menciona lo siguiente: el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Así es, mire, si Satanás consiguió que dos humanos perfectos y un número indeterminado de ángeles rechazara la autoridad divina, no hay duda de que también
podría engañarnos a nosotros. Por ejemplo, su estrategia siempre consiste en convencernos de que las normas de Dios son demasiado estrictas y hacen la vida aburrida. Y así es. Quizás usted haya tenido esa experiencia con algún pariente, algún amigo o alguien en el trabajo en donde le parece que usted, por ser testigo de Jehová, es una persona aburrida. Y eso es lo que da a entender Satanás. De hecho, si nos exponemos demasiado a este tipo de ideas, podrían empezar a afectarnos. Es decir, ahora podríamos decir, pues sí, tienen razón, pues la verdad es que esto se está tardando, y ellos se están divirtiendo y yo no, y el tiempo pasa y pues yo no veo claro. Fíjese, eso cuando alguien se junta con personas que tienen ese punto de vista, pues sí le puede acarrear a usted incluso el que quiera hacer lo mismo que es lo que ellos hacen. Mire, una hermana de 24 años que cometió inmoralidad sexual admitió: las malas amistades influyeron mucho en mí, sobre todo porque no me atrevía a llevarles la contraria. ¿Verdad que muchos de nosotros también hemos sentido la presión de los amigos? Y sí, efectivamente así es, como se ve en las imágenes, pues tal parece que eso es algo bueno, ¿verdad? Es algo divertido. Y entonces todavía con la presión de los amigos o los familiares, pues entonces usted pudiera en su corazón tener el deseo de hacer lo mismo, pues parece que le están gozando. Sin embargo, tome en cuenta lo que leímos en Proverbios 13:20. El que anda con sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Así es que trate de buscar buenas compañías que le animen a seguir las normas de Jehová y no personas que en este mundo que parece que les está yendo bien, al final no va a ser así. Por eso recuerde esto: no sea amigo de quienes hacen que las cosas malas parezcan buenas. Así es que este es el segundo punto que debemos de recordar. Busque personas que amen a Jehová, porque si busca a amigos que en este mundo supuestamente están gozando, puede ser que esas cosas malas que ellos hacen, en apariencia las pongan buenas y usted quiere hacer lo mismo. Ahora bien, mire, vamos a pasar al tercer punto. Este está basado en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 25. Menciona lo siguiente: el justo come y satisface su apetito, pero el estómago de los malvados está vacío. Fíjese, la persona prudente y recta que actúa con verdadero conocimiento será bendecida. Salomón nos asegura: el justo come hasta que su alma queda satisfecha, pero el vientre del inicuo estará vacío. Jehová sabe que lo que es bueno para nosotros en todos los aspectos de la vida, en la vida familiar, en las relaciones con el prójimo, en el ministerio y a la hora de recibir disciplina. Y si somos sabios y aplicamos el consejo que encontramos en su palabra, sin duda vamos a disfrutar del mejor modo de vivir. Y así es, Jehová siempre está satisfaciendo el estómago de las personas que son buenas, siempre satisface su apetito. Y ahí podemos ver efectivamente a un hermano que está yendo al servicio, pero también está gozando con otros hermanos de buena compañía y de pasar de ratos alegres. ¿Se acuerda de la anterior imagen? ¿Cómo es que parecía que esas cosas eran buenas? Pues mire, de momento parece que estaban disfrutando, pero no es nada comparable a lo que usted está viendo en esta imagen. Como puede ver, también se puede disfrutar de una manera sana de hacer las cosas bien. Por eso, recuerde este tercer punto: Jehová bendice a los justos. Y así es como lo vemos. Por eso, hermanos,
quienes se dejan llevar por los deseos de este mundo no suelen tener vidas tan glamorosas ni emocionantes como parece, pero quienes sirven a Jehová disfrutan de verdad de la vida. Así es que si así lo ponemos en práctica, seguramente Jehová nos bendecirá y nosotros seremos felices. Pues ahí tenemos este discurso de 10 minutos que esperemos le pueda servir, primero para que usted sepa el tema que se dio de este discurso y de lo que se va a tratar, pero para los que tienen esta parte, tener una idea de cómo pueden afrontar su asignación y una idea de cómo pudieran darlo. Muy bien, pues ahora es momento de pasar a la siguiente parte con el video de tesoros de la Biblia, los cuales tenemos 10 para que usted pueda comentar. Pues vamos hacia ese video. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en Busquemos Perlas para Comentar, de la semana del 12 al 18 de mayo del 2025. Pues vamos a comenzar con esta parte y vamos a hacer la primera pregunta. Esta está basada en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24, que menciona lo siguiente: el que retiene su vara, odia a su hijo, pero el que lo ama se esmera en disciplinarlo. La pregunta es la siguiente: ¿qué nos enseñan estas palabras sobre el amor y la disciplina? Bueno, vamos a ver la respuesta en el tomo Perspicacia, volumen 1, página 122, el párrafo 2. Por estas razones está claro que el amor verdadero y bien dirigido solo proviene de buscar y seguir el Espíritu de Dios y el conocimiento que emana de su palabra. Por ejemplo, un padre puede sentir afecto hacia su hijo, pero quizás permita que ese amor se deteriore o, debido al sentimentalismo, se desencamine. Tal vez le dé al niño todo, no le niegue nada e incluso es posible que no ejerza su autoridad paternal en lo que respecta a la disciplina y, cuando es necesario, el castigo. Puede que tal supuesto amor en realidad sea orgullo de familia, pero eso es egoísmo. La Biblia dice que una persona de esa clase no actúa con amor, sino con odio, porque no está siguiendo el proceder para salvar la vida de su hijo. Y mire que en muchas ocasiones así es. Efectivamente, por no disciplinar de forma adecuada, pues entonces los niños hacen lo que quieren. Y esa idea, conforme el niño va creciendo, pues va teniendo esa costumbre de que no se le diga nada. Y cuando se le dice, pues incluso hasta berrinche hace. Por eso es importante que en el momento que sea apropiado se utilice la disciplina para que entonces el hijo se vaya de manera directa y de manera correcta para que haga las cosas que a Jehová le agradan. Y ahí es importante que se pueda utilizar, por supuesto, la disciplina de Jehová. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo siguiente. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura de la Biblia de esta semana? Bueno, vamos a tener aquí 10 ejemplos. Por supuesto, usted puede ampliarlo, modificarlo o hacer las adecuaciones necesarias para que usted pueda comentar. Simplemente esta es una base para que usted pueda tenerlo lo necesario y pueda hacer un comentario. Bueno, la primera perla está basada en Proverbios capítulo 13, versículo 1, que menciona lo siguiente: el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlón no escucha una represión. La Biblia indica que Jehová disciplina a quien ama y que azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Una forma en la que nuestro Padre Celestial nos disciplina
es mediante su palabra escrita la Biblia. Cuando la leemos con respeto y ponemos en práctica lo que aprendemos de ella, la palabra de Dios realmente nos disciplina, lo cual nos conviene, pues todo lo que Jehová nos enseña es para nuestro beneficio. Muy bien. Ahora mire, vamos a ver esta segunda perla que usted puede comentar. Está basada en Proverbios 13:3. El que vigila su boca protege su vida, pero el que abre mucho sus labios acabará en la ruina. De manera figurada, un labio meloso significa habla engañosa. Tales labios, así como los que son duros o mentirosos, pueden ser dañinos, pueden herir profundamente como si de una espada se tratase, o envenenar como una víbora. Una persona que abre con anchura sus labios es una que habla sin pensar o de manera imprudente. Esa acción le puede llevar a la ruina, pues Dios hace responsable a cada uno de sus palabras. Así es que pues Jehová nos hace responsable de cada cosa que hablemos. Así es que hay que tener en cuenta esto para saber que cuando hablemos sea para edificar y no para derrumbar. Vamos a pasar a la tercera, que está basada en Proverbios capítulo 13, versículo 4. Menciona lo siguiente: el perezoso ansía muchas cosas y sin embargo no tiene nada, pero la persona trabajadora quedará totalmente satisfecha. Bueno, el verbo dashen significa literalmente engordar, pero también puede llevar la idea de prosperar. En ese caso, dashen y la palabra emparentada de shen indica bienestar, fertilidad o abundancia. Por eso Jehová dijo a Israel que los introduciría en una tierra que emana leche y miel, y ciertamente comerán y quedarán satisfechos y engordarán. Esto es interesante porque también nos dice que los que son generosos, diligentes y confían en Jehová serán engordados, es decir, disfrutarán de prosperidad. Y en Proverbios 15:30 se menciona que las buenas noticias hacen engordar los huesos, es decir, los llenan de médula o, en otras palabras, vigorizan todo el cuerpo. Así es que sí, efectivamente las personas trabajadoras quedarán satisfechas con la mano de Jehová. Ahora bien, mire, vamos a ver la siguiente. Es la número 4, basada en Proverbios capítulo 13, versículo 7. Dice lo siguiente: Está el que aparenta ser rico, pero no tiene nada, y está el que aparenta ser pobre, pero tiene una gran fortuna. Puede comentar lo siguiente: no es bueno hacer ostentación, pero tampoco es bueno ocultarse. Si nuestros recursos materiales son escasos, gastar dinero en lujos tan solo para dar la impresión de que somos ricos puede privarnos a nosotros y a nuestra familia de lo necesario para vivir. Por otro lado, cuando alguien que es acaudalado se hace pasar por pobre, pudiera dar la impresión de ser mezquino y verse privado de su dignidad, así como de la felicidad que produce ser generoso. Por lo tanto, vivir sin aparentar es vivir mejor. Y bueno, cuando habla de aparentar, se refiere a las dos partes. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la siguiente. Esta es la número 5, basado en Proverbios capítulo 13, versículo 8. Menciona esta parte de la Biblia lo siguiente: las riquezas sirven de rescate por la vida de un hombre, pero los pobres ni siquiera son amenazados.
El comentario es el siguiente. Aunque ser rico tiene sus ventajas, también tiene sus riesgos, sobre todo en estos tiempos tan peligrosos. En algunos países los ricos y los turistas de aspecto adinerado se han convertido en el objeto de ladrones y secuestradores. En contraste, la Biblia dice que al pobre nadie lo amenaza. ¡Qué sabias palabras! ¿Cómo puede usted sacarles provecho? Si vive o trabaja en una zona donde abunda la delincuencia y el crimen, no le haga pensar a la gente que es rico. Piense con cuidado en la ropa que se pondrá y en los artículos que llevará, sobre todo si son de un tamaño que impide mantenerlos fuera de la vista. La Biblia dice que los sabios ven el peligro y se alejan, pero en el caso de los inexpertos siguen adelante y tienen que sufrir la pena. Mire qué interesante para nuestros tiempos el hecho de ser una persona humilde y modesta con relación a las cosas que nos ponemos. Nos evitará todo este tipo de cosas. Ahora mire, vamos a pasar a la número 6, basada en Proverbios capítulo 13, versículo 10. Esta parte de la Biblia menciona lo siguiente. La arrogancia solo provoca conflictos, pero la sabiduría acompaña a los que piden consejo. Podríamos comentar lo siguiente. Sin embargo, ¿qué deberíamos hacer cuando no sabemos cómo proceder en determinada situación? Y si no estamos seguros de tener autoridad para actuar. Bueno, mire, de acuerdo a Proverbios 13:10 advierte lo siguiente. Por la presunción solo ocasiona una lucha. Y es así, la arrogancia, dice, solo provoca conflictos. Actuar sin conocimiento, sin autorización, refleja insolencia y es una posible fuente de problemas. ¿No sería mejor consultar con quienes tengan conocimiento y discernimiento? Como la misma Biblia dice, con los que consultan juntos hay sabiduría, aseguró el sabio rey. ¿Verdad? Así es. Ahora mire, vamos a pasar a la número 7, basada en Proverbios capítulo 13, versículo 11. La riqueza que se consigue con rapidez disminuirán, pero las que se van juntando poquito a poco aumentarán. Mire, es posible que un jugador apueste dinero, quizás fruto de un arduo trabajo, con la esperanza de ganar una gran suma. Sin embargo, ¿con cuánta frecuencia lo hace a costa del bienestar de su familia? ¿Y qué ocurre si gana? Dado que el dinero le ha llegado con tanta facilidad, puede que sienta poco aprecio por su valor. Además, es muy probable que carezca de las aptitudes necesarias para la administración de su riqueza recién adquirida. ¿No desaparecerá tan rápido como la adquirió? Por otra parte, la riqueza que se acumula de forma gradual, poco a poco, trabajando honradamente, aumenta y se le puede dar buen uso. Así es. Y a muchas personas eso es lo que les pasa cuando les llega el dinero rápido y fácil, pues derrocharlo es de la misma forma. Pero cuando una persona adquiere sus recursos a través del esfuerzo de su trabajo, pues entonces incluso hasta lo goza, ¿verdad? Porque sabe de dónde lo obtuvo. Así es que es un buen consejo para aquellos que poco a poco van juntando su dinero. Ahora mire, vamos a ver la número 8 de acuerdo a Proverbios capítulo 13, versículo 12. Menciona lo siguiente. Las expectativas que tardan en cumplirse enferman el corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Mire, hoy día, como expresa la Biblia, la expectación pospuesta enferma el corazón, pero en el nuevo mundo la situación será totalmente distinta. En aquel tiempo la cosa deseada será árbol de vida cuando sí venga. Ya nunca más habrá tristeza en los corazones por causa del sufrimiento o de esperanzas que no se realizan. Por el contrario, estarán llenos de felicidad y de gozo debido a que Dios
habrá provisto muchas cosas maravillosas para la familia humana. Y así es. Por lo tanto, hay que esperar el cumplimiento de la palabra de Jehová. Ahora bien, mire, vamos con la número 9, basada en Proverbios capítulo 13, versículo 17. El mensajero malvado se mete en problemas, pero el enviado fiel es una curación. Piense en la curación que se logra gracias a la proclamación fiel de las buenas nuevas del reino. Se consigue despertar el interés de aquellos que tienen una buena condición de corazón y conducirlos a la verdad que los libera. Incluso aunque estas personas no quieren escuchar el mensaje leal, ciertamente librará su propia alma. Nunca descuidemos nuestra comisión de declarar las buenas noticias y procuremos predicar la palabra sin ablandar ni dulcificar el mensaje. Así es que es interesante esta forma cuando nosotros llevemos el mensaje de la palabra de Jehová. Ahora mire, vamos a ver la última, que es con base a Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice lo siguiente: el que anda con los sabios será sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Los amigos que aman y adoran a Jehová pueden ayudarle a mantenerse cerca de él y a tomar buenas decisiones. Pero si usted es muy amigo de personas que están fuera de la congregación, puede acabar lejos de Jehová. Con razón la Biblia nos aconseja que nos aconseja que escojamos con cuidado nuestras amistades. Cuando nuestros amigos también aman a Dios, todos salimos ganando. Y es que en ese caso podemos obedecer este consejo. Sigan animándose unos a otros y edificándose unos a otros. Así es que si nos juntamos con personas que nos van a beneficiar, que son nuestros hermanos en la fe, pues eso nos va a hacer mejor personas. Pero si nos juntamos con personas que tienen ideas y costumbres que Satanás promueve en el mundo, seguramente nos irá mal. Pues mire, aquí tenemos estas perlas. Esperemos que alguna de ellas le sirva de base para que usted pueda dar su comentario. Quizás usted alguna de ellas la pueda ampliar o la pueda reducir de tal forma que la esencia del mismo usted la pueda dar. Y si no, bueno, pues así como aparecieron aquí, usted le puede servir para dar un comentario en la reunión de esta semana. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente parte, que son las asignaciones en la parte de seamos mejores maestros. Si usted tiene una parte ahí, le invito a ver el siguiente video donde se ven las partes y cómo usted pudiera darlas. Vamos para allá. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en la parte de seamos mejores maestros. Vamos a tener los ejemplos de las asignaciones de los discursos de la semana del 12 al 18 de mayo del 2025. Vamos a tener dos empiece conversaciones y un discurso. En el caso de la primera empiece conversación va a ser de casa en casa. En el caso de la segunda va a ser en predicación pública y tenemos un discurso con relación al tema de los hijos. Pues bien, vamos a comenzar con la primera de ellas. Es 3 minutos, empiece conversaciones de casa en casa. Y lo que se va a estar trabajando es de casa en casa. Empiece hablando de un tema de actualidad, pero luego muéstrele a la persona lo que dice la Biblia sobre un tema que a ella le interese más. Se va a estar trabajando en el folleto Una hora de amor, en el punto de naturalidad.
sea adaptable. Puede que la conversación tome un rumbo inesperado. En vez de usar la idea que usted tenía en mente, esté dispuesto a adaptar el mensaje a lo que le preocupa a la persona. Y esto va a estar interesante porque la idea es que la persona va a querer hablarle acerca de que los problemas los puede quitar Jehová, pero la persona insiste mucho en pues tomar unas medidas más violentas para quitar a las personas que no hacen bien las cosas. Entonces, pues hay que ir adaptando el mensaje conforme a las circunstancias. En vez de usar la idea que usted tenía en mente, pues hay que estar dispuesto a lo que la persona tiene. Bueno, podríamos decir algo así. Buen día, señor. Espero que esté bien usted y su familia. Esta mañana estamos preguntando a las personas, ¿cree que el sufrimiento terminará algún día? Diría que sí, que no o tal vez. Mire, pienso que no, porque los que nos dirigen son deshonestos, que siempre están buscando su propio beneficio. Lo que deberíamos de hacer es sacar por la fuerza a los dirigentes y poner a las personas que realmente nos ayuden. Bueno, agradezco su comentario y me gustaría que pensara lo siguiente. ¿Verdad que cuando se destituye a los gobernantes corruptos y se eliminan las leyes injustas, el nuevo gobierno se compone de humanos imperfectos y después de un poco tiempo se vuelve a lo mismo? Bueno, así es. Por eso digo que deberíamos organizarnos para quitar incluso por las malas a las personas injustas que nos dirigen. Mire, en el tiempo que existió Jesús en la tierra, fue un tiempo en el que la autoridad gubernamental estaba siendo empleada injustamente contra el mismo Hijo de Dios. Y aún con todo y eso, Jesús dijo lo que está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 25. Mire, esta parte menciona: Jesús entonces le dijo, guarda tu espada, porque todos los que usan la espada morirán a espada. Entonces, ¿no debemos hacer nada? Claro que no. ¿Le gustaría saber qué enseña la Biblia que debemos hacer? Bueno, a ver, lo escucho. Bueno, mire, ahí tiene la parte de 3 minutos en el cual efectivamente pues se tuvo que cambiar la conversación porque tendríamos que hablar acerca de que Dios quitará las cosas que causan sufrimiento a las personas, pero la persona pues tuvo que hablar acerca de quitar con violencia a los gobernantes. Entonces tuvo que cambiar la idea principal y poner el tema del Evangelio de Mateo 26-25. Ahora bien, miren, vamos a pasar a la siguiente. Esta es 4 minutos, empiece conversaciones en la predicación informal. Invite a la persona a una reunión y se va a tener la lección 2, el punto 3. Naturalidad, pero ahora sea observador. ¿Qué le dice de la persona sus expresiones faciales y su lenguaje corporal? De la impresión de tener ganas de hablar, eso es lo que da. Esa impresión de que quiera conversar. Y una manera sencilla de introducir una idea bíblica es preguntarle, ¿sabía qué? Y bueno, hacerle la pregunta que
quisiéramos que la persona respondiera. Si alguien no quiere hablar, no hay que insistir. Bueno, entonces ahí tenemos qué es lo que hay que hacer, invitar a la persona a las reuniones y como trabajo en el folleto Una Obra de Amor, ser observadores para ver si la persona quiere conversar o no. Bueno, podríamos decir esto. Buen día, señor. ¿Alguna publicación le agrada? Realmente puede tomar la que quiera, es gratis. Pues la que habla de la familia se ve interesante. ¿Sabía que la Biblia muestra cómo podemos tener una familia de éxito en nuestros tiempos? Bueno, si bien sí creo en Dios, no creo que un libro que se escribió hace muchos años sea práctico para nuestros días. Comprendo su preocupación. Si un libro que supuestamente ha de servir de guía no fuera práctico, sería tonto de nuestra parte usarlo, ¿verdad? Pues sí. Mire, las teorías y las prácticas que tienen que ver con la vida de familia han cambiado muchas veces y los resultados que vemos hoy en día no son buenos. Pero los que saben lo que la Biblia dice y lo ponen en práctica, tienen una vida de familia estable y feliz. Mire, ¿me puede ayudar a leer Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14? Claro. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de eterna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Pero, además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. Permítame preguntarle, ¿le parece que estos consejos sean imprácticos para ponerlos en práctica con nuestra familia? No, y no sabía que la Biblia tenía ese consejo. Bueno, la Biblia tiene muchos consejos prácticos para la familia. Mire, me gustaría invitarlo a una reunión en donde se verá un discurso de 10 minutos que se titula Que la lámpara de los malvados no lo deslumbre. Le aseguro que poner en práctica el consejo del tema lo ayudará a disfrutar de verdad la vida junto con su familia. ¿Y cuándo y dónde es esa reunión? Bueno, pues ahí tenemos otra parte que es la segunda en la predicación pública y esperemos que la persona pueda beneficiarse del tema que se verá en esa reunión de esa semana, que va a estarse viendo y es del discurso de 10 minutos. Así es que pues esperemos que se pueda beneficiar si es que él asiste, ¿verdad? Ahora mire, vamos a ver el siguiente, que es el discurso. Discurso 5 minutos, apéndice A.9 de el folleto, en este caso, el libro Maestros. Seamos mejores lectores y maestros. Y la lección es la 16. El título del discurso es A los hijos que respetan y obedecen a sus padres les irá bien. Esto es en el folleto Una Obra de Amor, verdades bíblicas que nos encantan enseñar. Y en el punto 9, a los hijos que respetan y obedecen a sus padres les irá bien. Hay dos principios bíblicos, que es el de Proverbios 1:8 y 9,
y Efesios capítulo 6 versículos 1 y 3. Bueno, la lección que se trabajará es ser edificantes y positivos en el folleto de lectores y maestros, ser eficientes y positivos. En resumen, concéntrense en cómo solucionar los problemas y en animar a sus oyentes. Y esto se puede hacer de 3 formas, como usted lo está viendo en pantalla. Piense bien de sus oyentes y dice, confíen que sus hermanos desean agradar a Jehová, incluso cuando les tenga que dar algún consejo. Primero, procure animar con discernimiento. Es decir, antes de decir algo que se tenga que corregir, lo primero es, pues, animar a las personas por las cosas buenas que han hecho. Después, limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo lo necesario. Y también use bien la palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus oyentes. Así es que, sin lugar a duda, la persona se puede beneficiar de la información al momento de dar un discurso si se hace de la forma apropiada. Bueno, vamos a ver cómo usted lo podría dar o decir. A los hijos que respetan y obedecen a sus padres les irá bien. Todo hijo está endeudado desde el momento que inhala por primera vez. La deuda es como con sus padres, que en realidad son los responsables de que estemos vivos y que esa deuda aumenta cada año que pasa a medida que nos alimentan, nos visten y nos educan y por supuesto nos cuidan. Algunos hijos demuestran aprecio dando a sus padres lo que les deben, pero muchos no lo hacen. En la Biblia, en Proverbios capítulo 30 versículo 11, se expresa una verdad que encaja en muchos hijos de nuestros tiempos. Esta parte dice que hay una generación que hasta contra sus padres invoca el mal y que ni siquiera su madre bendice. Esto, en otras palabras, se predijo también que en los últimos días así sería, en 2 Timoteo 3, 1 al 4, donde se predijo que los jóvenes serían desobedientes a sus padres y no tendrían cariño natural. Hoy vemos realmente lo que se predijo, realmente lo estamos viendo hoy. Hay jóvenes que maldicen a sus padres en arranques de cólera. Algunos hasta los han matado. Sin embargo, más generalmente, hay una actitud rebelde para con los padres que manifiestan con desobediencia, falta de consideración, falta de bondad y, por supuesto, falta de respeto. El deber que los hijos tienen de respetar a sus padres quedó muy claro en la ley de Dios dada a la nación de Israel. Por ejemplo, Éxodo 20:12, que habla sobre el quinto de los 10 mandamientos, dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre. Uno de los significados de la palabra honrar es la manifestación de respeto. El respeto a los padres fue un asunto tan serio en la nación de Israel que el hijo o la hija que hería o maldecía a su padre o a su madre había de ser muerto. La ley divina expresaba: el que hiera a su padre y a su madre ha de ser muerto sin falta, y el que invoque el mal sobre su padre y su madre ha de ser muerto sin falta. Tal deslealtad a la jefatura de familia y tal falta de respeto era un asunto serio.
Es por eso que la Biblia aconseja a los jóvenes en Proverbios capítulo 1 versículos 8 y 9 lo siguiente: escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello. Así es que podemos decir, por lo tanto, que los hijos que respetan a sus padres, a su vez también están respetando a Jehová, y eso va a redundar en su felicidad presente y futura. Es como lo dice el libro de Efesios, el capítulo 6, versículos 1 a 3, cuando dice lo siguiente: miren, hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandato acompañado de una promesa para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Qué importante consejo. Por lo tanto, seguirlo va a redundar en la felicidad de nuestros padres, de la nuestra y por supuesto en la de Jehová, que encierra promesa de vida eterna hoy y en el futuro. Bueno, pues ahí tenemos las tres partes, queridos hermanos. Esperemos que les puedan ayudar y servir para que usted pueda dar su asignación, que tenga una idea de cómo hacerlo o presentar esto, tomar una parte de la misma. El asunto es que tenga la forma en cómo usted pueda desarrollarlo y de ahí arrancar, ¿verdad? Para que usted pueda que se le facilite el hecho de tener su asignación de la mejor manera y todos nos beneficiemos en el salón del reino. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la siguiente parte, que es nuestra vida cristiana. Ahí vamos a ver dos puntos muy interesantes, por supuesto el estudio del libro, y vamos a estar analizando la primera parte que nos va a ayudar a entender más sobre estos asuntos. Bueno, pues vamos al siguiente video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta ocasión estamos en la última sección de esta reunión de la semana del 5 al 11 de mayo, de la semana del 12 al 18 de mayo. Estamos en nuestra vida cristiana y en esta semana del 12 al 18 de mayo se va a estar analizando el título La luz de los justos brilla intensamente. Es un análisis con el auditorio, porque efectivamente vamos a ver un video muy interesante, el cual contiene una pregunta y vamos a contestarla. Pero mire, podemos comenzar con esto. En la palabra de Dios encontramos conocimiento y sabiduría inigualable. Cuando ponemos en práctica sus consejos, somos más felices y tenemos una vida mejor. Y eso es algo que el mundo no puede ofrecernos. Y eso es así, hermanos, es efectivamente correcto, porque si usted hace un análisis de cómo está la situación en el mundo, pues a lo mejor, hablando de manera correcta, podríamos decir que hay ciertas cosas que a las personas aún les da felicidad, pero la realidad es que alrededor de nosotros lo que vemos es guerra, hambre, situaciones económicas que nos llevan a cosas muy complicadas y, por supuesto, personas que no tienen la dicha de tener de muchas personas que tienen recursos económicos y que a lo mejor carestías van o carestías vienen, pero no les pasa nada, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas sí. Así es que, ¿qué le puede ofrecer el mundo? Realmente nada, hermanos. Realmente quien le da una mejor vida y felicidad es la palabra de Jehová. Y mire, vamos a estar analizando eso. Usted puede ver aquí en la imagen cómo es que esta hermana está disfrutando de una verdadera paz. Y es que esa paz solamente la da Jehová.
no lo puede dar el mundo. El mundo lo que hace es que lo atrae para encapsularlo en las cosas que hay en el mundo, y cuando se da cuenta, pues ya pasaron sus años. Entonces, esto es muy importante, que la palabra de Jehová lo que transmite es paz, como se ve en la imagen con la hermana. Ahora bien, mire, vamos a ver el video. El mundo no puede darte lo que no tiene. Y luego se va a hacer la siguiente pregunta, y ahí viene la respuesta. Mire, la pregunta, una vez ya visto el video en la reunión, la pregunta es la siguiente: ¿cómo demuestra la experiencia de la hermana Gainashina que la luz de los justos es mejor que la lámpara de los malvados? Mire, vamos a ver el texto directamente de Proverbios 13:9, y así menciona, mire, la luz de los justos brilla intensamente, pero la lámpara de los malvados se apagará. Y efectivamente así es. Por eso es que la pregunta hace referencia a eso, ¿verdad? ¿Cómo demuestra la experiencia de esta hermana que la luz de los justos es mejor que la lámpara de los malvados? Mire, sin lugar a dudas usted vio el video y podemos responder lo siguiente. Mire, en el caso de la hermana, ella explica cómo el amor del mundo, que eso es lo que le decía, le decían a ella que la amaban y que saliera a pelear aunque muriera en el intento. Quizás usted al ver el video lo va a notar, es una hermana que pues se la vio en la vida con diversas dificultades y diversas situaciones complicadas. Para ella, de alguna forma, llenar ese hueco que esa situación le hizo sentir, se metió a estudiar artes marciales. Y de hecho ella estaba preparándose, una vez que ya aprendió las artes marciales, se estaba preparando para un campeonato mundial, el cual iba a durar 5 años. Pero en eso ella descubrió precisamente el conocimiento de Jehová. Unas hermanas le predicaron y ella aceptó la predicación, incluso aceptó tener un estudio. Y ella se pudo notar que efectivamente el mundo no la apreciaba, lo que ella consideraba precio no lo era. Ella de hecho lo descubrió y lo vio porque ella estaba muy golpeada, y entonces la hermana que le daba estudios se preocupó por eso. Pero en cambio en el campeonato no importaban los golpes, ellos lo que querían era ganar reputación, querían ganar una medalla. Y por eso es que le dijeron lo que al inicio de la respuesta de la pregunta dice. La hermana explica cómo el amor del mundo le decía: te amamos, pero sal a pelear aunque mueras en el intento. Es decir, que te sigan golpeando, no pasa nada. Y de esa forma le estaban diciendo que la amaban. Pero en realidad el amor genuino le decía: me duele verte sufrir. Sí recuerda, ¿no? Cuando usted ve el video va a ver que la hermana que le daba estudio, eso es lo que le decía, le vio los moretones que ese tipo de ejercicio y ese tipo de entrenamiento para un campeonato mundial le dejaba en su cuerpo. Y entonces ella le hizo la pregunta y le dijo que a ella le dolía verla sufrir. Y es que la hermana que le daba las clases de la Biblia vio los moretones que tenía en sus prácticas de karate y le dijo: me duele verte sufrir. Así que la hermana Gainashina pudo ver que el mundo no puede darte lo que no tiene. El mundo no sabe dar amor, y reflexionó: cuando la gente dedica su vida a obtener gloria personal, siempre termina sintiéndose vacía y decepcionada. Por eso, la hermana terminó dejando el karate y decidió dedicar su vida a Jehová. Y así es, hermanos, al final de cuentas, mire, el mundo a uno, ¿cómo decirle? A uno lo escupe. Una vez que se ha chupado todo lo que usted tiene, toda su energía, ya sea para trabajar o dedicarse a algo que el mundo le ofrece, una vez que se acabe el mundo lo va a escupir, lo va a regresar, y la verdad es que se va a sentir vacío.
Por eso es que es importante que usted piense antes de hacer algo en lo que Jehová le ofrece. Claro, la persona no conocía de Jehová, pero cuando conoció se dio cuenta que en realidad el mundo no la amaba, más bien la explotaba o le decía que la amaban por los intereses personales. Pero cuando conoció a Jehová, ella dejó todo esto y entonces encontró el verdadero amor con Jehová. Dice qué interesante. Por eso no malgaste su tiempo soñando con las cosas de este mundo y nunca se arrepienta de las decisiones que ha tomado para servir a Jehová. Sí, recuerde que nadie es, dice la Biblia, dijo Jesucristo, que nadie era apto para sembrar si estaba volteando a cada rato, ¿no? No, porque si no se va a ir chueco, ¿no? Entonces, cuando una persona está arando, tiene que ir al frente para que se vayan con los surcos derechos. Pero si alguien está viendo hacia atrás, se va a ir chueco. Entonces, no es bueno ver las cosas que supuestamente se dejaron por las cosas de Jehová. Mire, lea este texto, que es primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Ahí lo tiene usted en pantalla, mire, dice lo siguiente. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Así es que efectivamente hay un propósito en que la persona ame a Jehová, y es que el propósito es que usted reciba los beneficios que recibieron al principio Adán y Eva, que era el de vivir para siempre. La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, menciona esto, mire. Es más, considero también que todas las cosas son pérdida debido a al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, así decía el apóstol Pablo. Por él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura para ganar al Cristo. Y así es, para dejar ese montón de basura, usted primero tiene que aprender de Jehová, de Jesucristo, y entonces cuando ya tenga la fe adecuada, entonces dar el siguiente paso, porque en realidad el mundo no le ofrece nada que no sea algo que usted no necesite. Mire, en las sugerencias, en el cuadro Sugerencias para la adoración en familia, propóngase ver con frecuencia 1 o 2 videos de la serie La verdad cambia la vida de las personas. Cuando los vea, fíjese en lo valioso que es la verdad. Y así es, hermanos, porque estas personas que vienen en los videos donde se muestra cómo cambiaron su vida, la cambiaron porque vieron que lo que tenían como conocimiento era más valioso que lo que hacían. Por eso en el recuadro usted fíjese en lo valioso de la verdad y vea cómo ese valor que las personas le dan hacen que hagan cambios importantes en su vida. Así es que, hermanos, mire, como decía el título, no se deje deslumbrar, ¿verdad? Dice, la luz de los justos brilla intensamente, y no se deje usted deslumbrar por las cosas que las personas tienen, su supuesta lámpara, ¿no? Que los alumbra, pero que al final de cuentas las personas están llenas de un vacío espiritual. Bueno, pues esta fue la parte de nuestra vida cristiana de 8 minutos, análisis con el auditorio, y ahí tenemos la respuesta para que usted pueda comentarla. Después siguen necesidades, pero pues como usted sabe, las necesidades son individuales por cada congregación, así es que en la congregación donde usted está, pues ahí se verá. Bueno, vamos a pasar ahora al estudio bíblico de congregación. Le invito a ver el siguiente video para que nos podamos beneficiar de este estudio. Vamos hacia allá. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Pues ya estamos aquí en el estudio bíblico de congregación, el cual nos va a ayudar mucho a ver
y continuar con el aspecto de la vida del apóstol Pablo y cómo ésta se desarrolló. Vamos a estar en el capítulo 26, versículos 9 a 17. Pues esperemos que le pueda ayudar a usted ver las respuestas con relación a este estudio. Muy bien, pues mire, vamos a comenzar aquí con el párrafo número 9, que tiene un subtítulo: La tormenta nos sacudió violentamente. Vamos a hacer la lectura de los párrafos 9 y 10, que mencionan lo siguiente: ¿Qué dificultades se enfrentaron cerca de Creta? Bueno, el capitán pretendía continuar hacia el oeste desde Gnido, pero Lucas dice: el viento no nos dejaba avanzar. Mientras estaban cerca de la costa, la corriente los ayudaba, pero al ir alejándose y salirse de la corriente, un viento desfavorable, los del noreste, los empujó hacia el sur, probablemente a una gran velocidad. Entonces, tal como había aprovechado la isla de Chipre para resguardarse del viento, ahora hicieron lo mismo con la isla de Creta. Una vez que pasaron el cabo de Salomé en el extremo este de la isla y llegaron a la costa sur, quedaron protegidos de los fuertes vientos y la situación mejoró un poco. Aunque debieron de sentir un gran alivio, no les duró mucho. De hecho, se les venía encima el viento y el invierno, que era poco amigo de los marineros. Incluso con la protección de la isla de Creta les estaba costando controlar el barco, pues Lucas explica: bordeando la costa con dificultad llegamos a un costado llamado Bellos Puertos. Encontraron un lugar seguro para detenerse en esa pequeña bahía, situada al parecer justo antes de la región donde la costa empieza a ir hacia el norte. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Lucas dice que fue bastante tiempo, pero no podían dejar pasar más días, porque ya era septiembre u octubre. Cuanto más tiempo se quedaran allí, más peligroso sería navegar. Así es que efectivamente la pregunta cuando dice qué dificultades tuvieron o enfrentaron en Creta, pues como dejó narrado Lucas, ¿verdad? En esta parte dice que había vientos muy fuertes, que estaban cerca de la costa y la corriente, pues a pesar de que les ayudaba, se veían complicados en la embarcación. Dice que al ir alejándose de la corriente había vientos desfavorables del norte que empujaban hacia el sur, probablemente a gran velocidad, la embarcación. Así que ellos tenían que aprovechar todo lo que tuvieran a su alcance para que esa situación no les complicara. Y entonces ellos hicieron lo mismo que en la isla de Chipre. Ellos quedaron protegidos de los fuertes vientos y la situación mejoró un poco. Por supuesto, Lucas hace referencia a que no podían dejar pasar más días, porque estar allí, o sea, estar en esos meses de septiembre y octubre, a ellos se les iba a complicar por el frío. Así que era más peligroso quedarse ahí que navegar. Así que se enfrentaron a situaciones muy complicadas cuando hicieron ese viaje que iban hacia Roma. Ahora bien, mire, vamos a ver la siguiente pregunta, que es con la número 11, ¿qué recomendó Pablo, pero qué decisión tomó? Y mire lo que se lee en el párrafo 11. Es posible que algunos pasajeros le dijeran su opinión a Pablo, porque había viajado mucho por el Mediterráneo. Él recomendó que no siguieran navegando, pues si lo hacían sufrirían daño y graves pérdidas, quizás incluso las vidas humanas. Sin embargo, el piloto y el dueño del barco prefirieron seguir adelante, quizás para intentar llegar lo antes posible a un puerto más seguro. Convencieron a Julio y la mayoría opinó que debían seguir avanzando por la costa hasta llegar al puerto de Fenice. Tal vez tenían una bahía más grande y adecuada para pasar el invierno. Cuando vieron que soplaba una suave brisa del sur, se confiaron y se hicieron hacia la mar. Dice la pregunta de este párrafo 11: ¿qué recomendó Pablo para que
¿Y qué decisión se tomó? Pues mire, dice que él recomendó, Pablo, por la experiencia que tenía de hacer los viajes. Recuerde que él hizo viajes misionales, así es que él tenía experiencia en ese tipo de cosas. Dice que Pablo lo que recomendó es que no siguieran navegando, pues si lo hacían sufrirían daños graves y pérdidas como la pérdida de la vida de las personas. Sin embargo, dice que el piloto y el dueño del barco prefirieron seguir adelante, quizás para intentar llegar lo antes posible a un puerto más seguro. Es decir, las intenciones eran buenas, pero la realidad no era lo correcto porque la situación estaba tan complicada que podía incluso haber pérdidas humanas. Ahora bien, mire, vamos a leer el párrafo 12. Las cosas se complicaron todavía más cuando con la llegada de un viento muy fuerte del noreste. Por un tiempo contaron con la protección de una isla pequeña llamada Cauda, a 65 kilómetros de bellos puertos. Aún así corrían el peligro de ser arrastrados al sur y encallar en los barcos de arena cerca de la costa africana. Los marineros estaban desesperados por evitar esta tragedia. Entonces subieron a bordo el esquife, el pequeño bote que llevaban a remolque. La tarea no fue fácil porque había de estar hundando. Luego reforzaron el casco del barco pasándole por debajo cuerdas gruesas o cadenas para mantener una unidad en unidad las tablas. Además recogieron los aparejos, probablemente las velas, y lucharon por mantener el barco cara al viento a fin de aguantar la tormenta. ¡Qué angustia! Pero ni estas medidas sirvieron, pues Lucas dice, la tormenta nos sacudió violentamente. Al tercer día echaron por la borda las jarcias, cuerdas o poleas, al parecer para aligerar al barco y mantenerlo a flote. Mire qué interesantes detalles da este naufragio. ¿A qué peligros se enfrentaron cuando se alejaron de Creta y cómo trataron los marineros de evitar una tragedia? Bueno, dice que ellos corrían el peligro de ser arrastrados al sur y encallar en los barcos de arena cerca de la costa de África. Dice que entonces subieron a bordo el esquife, el pequeño bote que llevaban a remolque, y dice que la tarea no era fácil porque debían de estar inundado. Luego reforzaron el casco del barco pasándole por debajo las cuerdas gruesas o cadenas para mantener unidas las tablas. Además recogieron los aparejos, probablemente las velas, y lucharon para mantener el barco cara al viento a fin de aguantar la tormenta. Pues sin lugar a dudas no fue nada fácil y fue algo muy complicado. Mire lo que dice el 13. Todos debían de estar muertos de miedo, pero Pablo y sus compañeros estaban tranquilos y seguros de que sobrevivirían, pues Jesús y luego un ángel le había asegurado a Pablo que daría testimonio en Roma. Con todo, la tormenta siguió golpeando al barco y día y noche durante 2 semanas. Además, como no paraba de llover y el cielo estaba cubierto de nubes negras, el piloto no podía ver el sol ni las estrellas para saber dónde estaban, a dónde se dirigían. Ni siquiera podían comer, aunque con el frío, la lluvia y el miedo y el estómago revuelto, que iban a tener hambre. Pues sí, pues con toda esta situación ni hambre iban a tener, ¿verdad? Dice la pregunta, ¿cómo tuvo que ser la vida a bordo del barco durante la tormenta? Bueno, pues teniendo miedo, como dijo Pablo, y los que iban con él, ellos no tenían miedo. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho que tenían que predicar en Roma. Así es que efectivamente ellos no tenían esa perspectiva, es que los otros sí. Y eso era algo importante, porque a pesar de que las personas que no conocían a Jehová sí tenían miedo, en el caso de Pablo y los demás, no lo tenían.
Ahora bien, mire, vamos a pasar al 14 y el 15. Pablo se puso de pie y les recordó que ya les había advertido lo que iba a pasar, pero no lo hizo con la intención de echárselos en cara, sino de dejar claro que valía la pena escucharlo. Luego añadió: ahora les pido que tengan valor, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Qué alivio debieron haber sentido. Además, seguro que Pablo se sintió muy contento de que Jehová lo usara para devolverles la esperanza a aquellas personas, y es que Jehová se preocupa por todos y cada uno de los seres humanos. Le importan tanto que no desea que ninguno sea destruido, sino que lleguen al arrepentimiento. Por lo tanto, qué urgente es que hagamos todo lo posible por llevarle su mensaje de esperanza al mayor número de personas, recordándoles siempre que está en juego miles de millones de vidas y para Jehová todas son muy valiosas. Es muy probable que Pablo hubiera hablado con muchos en el barco sobre la esperanza de la promesa de Dios, pero ahora, cuando el naufragio parecía inevitable, les dio buenas razones para tener la esperanza de que sobrevivirían. Anoche se apareció a mi lado un ángel de Dios al que pertenezco y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tú tienes que presentarte ante César. Además, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, señores, porque le creo a Dios y sé que pasará exactamente lo que me ha dicho. Sin embargo, tendremos que naufragar cerca de la isla. Así es que dice el inciso A, al hablar con la gente del barco, porque les recordó Pablo lo que ya les había advertido. Bueno, eso fue para dejar claro que valía la pena escuchar a Pablo. De hecho, él les dijo: ahora les pido que tengan valor, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Qué alivio debieron haber sentido el hecho de que Pablo les dijera que nadie iba a morir, salvo el barco, y que naufragaran, pues no iban a pasar a mayor a eso. Ahora la pregunta B dice: ¿qué nos recuerda la esperanza que le dio Pablo a la gente? Bueno, eso lo que nos recuerda es que es urgente que hagamos todo lo posible por llevar el mensaje de esperanza al mayor número de personas. Recordemos siempre, están en juego miles de millones de vidas y para Jehová todas son muy valiosas. Así es que efectivamente, pues ya un ángel se le apareció a Pablo y les dijo que ninguno de ellos iba a morir. Ahora bien, mire, todos llegaron a tierra sanos y salvos. Vamos a leer los párrafos 16 y 17. Durante esas 2 semanas espantosas, el barco fue arrastrado a unos 870 kilómetros. Entonces los marineros notaron algo que los hizo pensar que se acercaban a tierra. Tal vez el ruido de las olas rompiendo en la orilla. Decidieron echar anclas desde la popa para evitar que los arrastraran la corriente y para poner la proa mirando hacia tierra firme por si podían hacer encallar el barco en la playa. En ese momento los marineros trataron de escapar, pero Pablo les dijo al oficial del ejército y a los soldados: si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes no pueden salvarse. Así que los soldados impidieron que se escaparan. Aprovechando que el barco estaba un poco más estable, Pablo animó a todos a comer y volvió a asegurarles que sobrevivirían. Luego le dio gracias a Dios delante de todos. Con aquella oración llena de gratitud dejó un buen ejemplo, no solamente para Lucas y Aristarco, sino también para todos nosotros. Podemos preguntarnos: ¿cuánto oro delante de otros? ¿Son mis oraciones una fuente de ánimo y consuelo para ellos?
Pues esperemos que sí, porque en una situación como esta, la verdad es que sí se la vieron complicadas, la vieron muy cerca, y aunque esto era así, el apóstol Pablo no desaprovechó la oportunidad para hablar con estas personas. Ahora bien, mire, dice la pregunta del inciso B, ¿cómo se cumplió lo que Pablo había predicho? Bueno, la proa terminó encallado en un banco de arena o lodo, y la popa comenzó a hacerse pedazos por el oleaje. Algunos soldados pensaron en matar a los presos para que ya no huyeran, pero Julio lo impidió. Les mandó a todos que llegaran a la orilla nadando o flotando sobre el resto del barco, tal como había predicho Pablo. A los 276 pasajeros llegaron a tierras sanos y salvos. Ahora bien, ¿en dónde estaban? Pues sí, efectivamente, eso fue lo que sucedió, y eso fue cómo es que Pablo cumplió con eso. Dicen, los querían matar porque pensaban que se iban a escapar, pero en realidad no fue así. Ahora bien, mire, una bondad extraordinaria. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima vez. Nosotros nos quedamos hasta este punto del relato porque efectivamente el apóstol Pablo estaba bendecido por Jehová, y sin lugar a dudas incluso esa bendición llegó hasta a favorecer a personas pues que no tenían el corazón dispuesto, pero que se beneficiaron por los consejos que dio el apóstol Pablo. Bueno, pues estamos muy contentos con esta información. Esperemos que le pueda ayudar a usted para que pueda dar algún comentario en la reunión del estudio de congregación. Por supuesto, todas las partes que están sombreadas es las respuestas a las preguntas, así es que esperemos que esta información le ayude y le haga mucho bien. Le deseo que tenga buen día.